Hola a todos, bienvenidos a un webinar más de Netafim. El día de hoy estaremos hablando sobre soluciones de riego para aguacate. Muchas gracias a todos los que se están conectando. El día de hoy está con nosotros el ingeniero agrónomo Daniel Cortés. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara y está especializado en cultivos frutales subtropicales como aguacate, limón, caña de azúcar, berries e higos. Actualmente es parte del equipo de agrónomos de Netafim en la zona occidente del país. En este webinar conoceremos las soluciones de riego por goteo y aspersión que ofrece Netafim para el cultivo de aguacates. Abordaremos diferentes temas como las ventajas y desventajas de cada tipo de riego, la importancia del monitoreo mediante sensores y cómo estos pueden ayudarnos a responder las preguntas cuándo, cuánto y cómo regar. Al finalizar esta sesión tendrán toda la información que necesitan para elegir el mejor sistema de riego según las necesidades de su campo. Y sin más que agregar, cedo la palabra a Daniel Cortés, el ingeniero agrónomo que hoy nos platicará un poquito sobre estas soluciones. Muchísimas gracias, Valeria. Aquí sí me escucho y todos me ven, ¿correcto? Okay. Correcto, todo perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias por la presentación, Valeria. Como ya lo dijo antes, mi nombre es Daniel Cortés Jiménez. Soy ingeniero agrónomo, egresado por la Universidad de Guadalajara y agrónomo para Netafim en la zona occidente, cultivos frutales a campo abierto. Les quiero agradecer la participación a su webinar, Soluciones de Riego para Aguacate. Y sin más preámbulo, continuamos y comenzamos. Bueno, primero que nada, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Nuestra agenda está de la siguiente manera. Tenemos una pequeña introducción en donde daremos un vistazo al panorama del aguacate en hectáreas plantadas y cosechas a nivel nacional y exportaciones a nivel en el mercado y veremos en qué posición nos encontramos a nivel mundial en cuanto a producción. Vamos a estar retomando y viendo datos de diseños necesarios para el establecimiento de un cultivo, época de floración y cosecha, propuestas de riego, sus ventajas y desventajas, el monitoreo de humedad y su bondad a la hora de programar riegos y un pequeño resumen. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, los datos de CIAP nos arrojan lo siguiente. Justamente estábamos viendo que la superficie plantada para México en cuestión de aguacate alcanza los 225,185 hectáreas y esto ha tenido un incremento de 2021 a 2022 en un 7% más, siendo Michoacán el estado con mayor superficie de hectáreas de aguacate plantadas y en segundo lugar Jalisco. Para esto, bueno, las cosechas también son en ese mismo orden. Michoacán tiene una cosecha en el 2022 de 1,037,225 toneladas en todo este campo sembrado. Y Jalisco, por otro lado, tiene 179,386 toneladas. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, cada año se están sembrando nuevos campos de aguacate, cada año hay crecimientos. Entonces, la oferta y la demanda siguen siendo muy altas. A nivel mundial, en comparación de otros países y en comparación de posteriores años, también vamos a la alza. Primero que nada, México es punta de lanza y tenemos el primer lugar en cantidad de toneladas exportadas al extranjero. Desde el 2017 hasta el 2021 hemos tenido un crecimiento alrededor de 100,000 toneladas extras por año. Y pues esto nos arroja que hemos tenido un incremento de 500,000 toneladas desde el 2017 al 2021. En ese sentido, pues somos el mayor exportador de este fruto, del aguacate, y bueno, al parecer esto seguirá en aumento. ¿Cómo estamos a nivel mundial localizados los productores de aguacate? Pues bueno,
principalmente México y Sudamérica. Norteamérica tiene también producción, África, Asia, Australia y unas partes de Europa. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que nos requiere un sistema de riego. Y como tal, pues vamos a ver los datos de diseño que el departamento agronómico y el departamento de diseño se necesitan para empezar a diseñar un proyecto. Como primera parte y esencial, necesitamos el levantamiento topográfico. Si tu productor quiere sembrar aguacate y quieres tener un sistema de riego eficiente, necesitamos el levantamiento topográfico. Si en caso de no tenerlo, valdría mucho la pena hacer una inversión extra para obtenerlo, para que de esta manera el diseño salga de mejor forma y no tenga ningún detalle. De no ser posible, el departamento de diseño tiene herramientas con las cuales se delimita un perímetro y ellos pueden sacar curvas de nivel y pueden ver dónde están las fuentes de agua. Hablando de fuentes de agua, pues bueno, ahora, ¿qué se necesita? Un análisis físico-químico para ver qué calidad de agua tenemos. ¿En qué sentido o para qué? Pues bueno, con las fuentes de agua, con los análisis físicos y químicos, nosotros daremos el tratamiento previo o presupuestaremos qué es lo necesario para que el sistema de riego funcione. Ahora, para definir nuestros caudales, para definir cuál es la demanda de agua que va a tener por hectárea cada proyecto, necesitamos saber qué marco de plantación es el que desea el productor. Ya se han hecho muchas pruebas, de hecho hay algunos estipulados ya, el cual puede ser un 6x4 o un 6x6, ya dependerá de cada productor qué es lo que necesita y lo que quiere. También necesitamos el tipo de suelo. Con la información del tipo de suelo que tiene el productor, nosotros vamos a ser capaces de darnos una idea de qué es mejor, si riego por goteo o riego por microaspersión. Recordemos que, bueno, al aguacate siempre le han gustado los suelos profundos y bien drenados. De no ser posible tener esta información, va a ser un poco complicado para el productor saber si su cultivo va a ser exitoso o no. Ahora, al momento de que nosotros tenemos la información, sabemos la capacidad que tiene cada tipo de suelo de retención o capacidad de campo y de ahí partimos. Esto es meramente informativo, es la representación de una lámina de riego. 1 milímetro de grosor es igual a 10 metros cúbicos o lo que es igual a 10,000 litros de agua. Por consiguiente, otro ejemplo sería que 1,700 milímetros es igual a 17,000 metros cúbicos o 17 millones de litros. Esto es meramente informativo, es algo que me gusta poner. ¿Para qué? Para que entremos todos en contexto. Datos que necesitamos todos estar en la misma página, que necesitamos conocer, es KC, que no es otra cosa más que el coeficiente de cultivo, y en otras palabras, la tasa de evapotranspiración del cultivo. ETO o ET0, que es la evapotranspiración de referencia, se mide en milímetros por día, y esta es la evaporación que tiene el ambiente en el suelo por día, expresada en milímetros. Y evapotranspiración del cultivo no es otra cosa que la lámina que habría que reponer cuando la evaporación tiene efecto sobre el cultivo. Y hay una formulita muy sencilla para calcular la lámina de reposición o ETC, evapotranspiración del cultivo, la cual es KC por ETO o ET0. Y de esa manera nosotros podemos calcular nuestra lámina de reposición. ¿De dónde sacamos todos estos datos? Bueno, ETO o ET0 la sacamos de estaciones climatológicas, ya sean del gobierno, como la del Servicio Meteorológico Nacional, en la página de normales climatológicas, o si el productor cuenta con estaciones meteorológicas, que sería lo ideal y lo más exacto, ya que está en ese punto donde está la huerta, de ahí también se pueden conseguir. De la FAO obtenemos el valor de KC o coeficiente de cultivo. Una vez el valor de evaporación diaria en milímetros por día y el valor de KC, dependiendo el mes,
y la etapa fenológica del cultivo, nosotros ya tenemos la capacidad de calcular nuestra reposición de lámina o ETC. Por ejemplo, normalmente el diseño usa la tasa máxima de reposición o la tasa máxima de evapotranspiración para hacer el cálculo y el diseño del riego. No tendría sentido que nosotros nos fuéramos a la evapotranspiración menor con el KC no máximo, sino el mínimo, para hacer un diseño. Nos faltaría agua. Entonces, importante especificar esto. La tasa de evapotranspiración máxima con la tasa de evaporación máxima nos da la máxima demanda que necesita el cultivo en milímetros por día, y de ahí surge el valor para hacer el diseño de riego. En este caso, para el sur de Jalisco, sería en abril. En abril tenemos una evaporación de 6.8 milímetros por día. Nuestro coeficiente del cultivo o nuestra tasa de evapotranspiración es de 0.75, la cual es la máxima. Y la lámina de reposición sería 5.1 milímetros por día. ¿Ok? Ya los litros por planta por día va a depender de cada marco de plantación. La lámina no cambia. Los litros de reposición no cambia. Lo que cambia es el marco de plantación y, por ende, si le tocan más o menos litros por árbol. A mayor densidad, menor litro por menor cantidad de agua por árbol. A menor densidad, mayor cantidad de agua por cada árbol de la hectárea. Dicho esto, llegamos a esta partecita. Llegamos a nuestro plano de diseño de riego. Esta es la parte final que conjuga todos los elementos que nosotros conseguimos, investigamos o proporcionamos al área agronómica y al área de diseño. Aquí ya tenemos un proyecto diseñado con sus curvas de nivel, cómo van a ir las regantes, cuál es el diseño, cómo están agrupadas las operaciones y cuáles son los caudales. Toda esta información que nosotros previamente adquirimos es para entregar este conglomerado, y este conglomerado está listo para que el productor lo eche a andar y lo opere. Ahora vamos a hablar un poquito de las necesidades hídricas del cultivo. En ese sentido, pues bueno, vamos a ir de año 1, año 2, año 3, año 4 y año 4 en adelante, pues ya es la tasa máxima del cultivo. Para el primer año, pues es muy poca el agua que requiere un aguacate, de 4 a 8 litros por día por árbol, una lámina aproximada de 0.16 a 0.33 milímetros por día, y esta lámina representa un KC aproximado de 0.05 para primer año. Ojo, cabe mencionar que esto no es una regla, esto es algo general, esto es algo promedio, pero está en este sentido basado con la información de cada productor. Esto es muy personalizado, o puede ser muy personalizado, mejor dicho. Para el segundo año tenemos 8 a 15 litros por árbol por día. La lámina de riego diaria sería entre 0.33 y 0.62 milímetros diarios, y aquí ya empieza a subir el coeficiente de cultivo. Ya tenemos un KC de 1, de 0.1. Posteriormente lo teníamos de 0.05, ahora es 0.1, el doble. Para tercer año ya aumenta. Tenemos de 30 a 50 litros por árbol por día y una lámina aproximada entre 1.25 milímetros por día. El KC se fue al triple, ya es 0.3. Y para el año 4 adelante es donde tenemos nuestra tasa máxima, donde necesitamos la mayor cantidad o el mayor volumen de agua por árbol por día, que es 80 a 150 litros por árbol por día. Lámina de riego entre 3.3 a 6.2 milímetros por día. Si podemos observar en las imágenes posteriores la evolución del cultivo, de ser un árbol de 1 año, 2 años, 3 años, a ya tener y observársele mucha fruta y una masa foliar de mayor tamaño y mayor volumen. Ahora, pues bueno, vamos a
incorporar o vamos a hablar un poco de floración y cosecha y qué relación tiene con el cultivo en cuanto a la necesidad hídrica. ¿Qué es lo que puede pasar si no satisfacemos esa necesidad hídrica en floración y cosecha? ¿Y cómo está relacionado también con el coeficiente de cultivo o KC? Primero que nada, las fechas de floración va a depender mucho de cada zona, va a depender mucho de la variedad, pero lo que sí podemos definir es que tenemos por lo menos 4 floraciones principales, la cual es normal, marceña, loca y aventajada. Como podemos ver en este pequeño esquema, floración normal tiene su periodo entre diciembre y febrero y su cosecha entre agosto y septiembre. Floración marceña tiene un periodo de febrero a abril y tiene un periodo de cosecha entre octubre y noviembre. Bueno, les comentaba, ¿no? Las 4 principales floraciones que tiene el aguacate y sus fechas en las cuales se llevan a cabo y posteriormente su cosecha. Entonces, bueno, retomamos una pequeña repetición: floración normal de diciembre a febrero y se cosecha de agosto a septiembre. Floración marceña de febrero a abril y se cosecha en octubre a noviembre. Floración loca de agosto a octubre, perdón, y se cosecha en mayo, junio. Y floración aventajada la tenemos de octubre a diciembre y se cosecha para julio, agosto. Lo interesante aquí es lo siguiente: el periodo entre floración y cosecha tiene varios estadios, la cual es floración, cuajo de fruto, amarre de fruto, crecimiento de fruto. Es ahí donde nosotros tenemos nuestros periodos críticos. Y esos periodos críticos van a estar en función de la floración que el productor desee cosechar, el periodo en el que se encuentre esa floración y cómo repercuten los meses, el KC y la necesidad hídrica en todo esto. Vamos a poner el ejemplo para la floración normal, la cual tenemos la apertura de flor para diciembre, enero, y ahí comenzamos a tener ya el alza en el KC. El alza en el KC es de 0.65 y para esos meses nosotros tenemos, a lo mejor no tenemos una cantidad tan alta de evaporación en el ambiente, pero ya necesita esa reposición el cultivo, ya que si nosotros no damos el agua suficiente, no hacemos los riegos de manera correcta, la floración se va a empezar a abortar. De la misma forma pasa cuando tenemos el cuajo de la fruta y el crecimiento de la fruta. El KC aumenta, se nos va hasta 0.75, que es la máxima demanda, y empieza la evaporación en el ambiente a incrementar desde 3.3 hasta 6.8 en su máxima evaporación diaria. Entonces, si nosotros por lo menos no estamos dando esa reposición entre 2.5 milímetros y 5.8 milímetros al final del crecimiento de fruta, es cuando tenemos el aborto y cuando tenemos esa producción mermada, y todo porque no se dio el riego de manera correcta. En ese sentido, la importancia de tener siempre 3 factores a la vista: KC, evaporación del ambiente y saber cuánto estoy regando, cantidad de agua que estoy ingresando y cerciorarme de que está funcionando. Bueno, pues para ello tenemos propuestas de solución para el riego del aguacate, y pues esto va a depender de cada quien o de cada productor, de la necesidad que se tenga en cada unidad productiva. Vamos a hablar de goteo y microaspersión. No hay buenos y no hay malos. Los dos son buenos, los dos tienen ventajas y desventajas, y cada uno se va a adecuar a las necesidades de cada productor. Dicho esto, pues vamos a ver nuestras soluciones. ¿Qué podemos elegir? Bueno, con los elementos previamente observados, podemos elegir un riego por goteo,
y la solución de riego por goteo es una manguera DripNet. Esta manguera DripNet es una manguera que te puede otorgar con un caudal de 2 litros por gotero en un espaciamiento de 0.5 metros o 50 centímetros entre cada gotero. Es una manguera de calibre grueso, lo cual es duradera, es necesaria así para que la manguera aguante. Es un cultivo perenne, no es un cultivo de ciclo corto. Y bueno, el caudal 2 litros por hora, 2 líneas por fila de árboles, y para los primeros 2 años del cultivo no se necesita el caudal completo. Es más, como el desarrollo radicular y el desarrollo de copa no está formado todavía, necesitamos ahorrar. ¿De qué manera lo hacemos? Poniendo tapagoteros. Los primeros 2 años, como ya comenté, estos tapagoteros van a hacer la función de que la manguera sea como si fuese una manguera ciega. O sea, no va a permitir la salida ni de agua ni de fertilizante y te va a dar una mejor localización de estos dos elementos. Y al hacer esto ahorras agua y dinero. Como podemos observar, en la imagen de la izquierda tenemos una huerta de 10 años. La huerta todavía continúa con sus 2 mangueras. Posteriormente, y dependiendo la necesidad y las condiciones climáticas, puede usar una tercera manguera. Y en la foto de la derecha tenemos una huerta de aproximadamente 4 años. Justamente 2023 va por su 4.º año. Tiene 2 mangueras con este espaciamiento entre goteros y con ese caudal, 2 litros por hora. Ahora, uno de los elementos que nos gustaría destacar, que si fuera posible para todos tenerlo, en este caso serían las calicatas. En este rancho en específico, que es Rancho Agosto en Tuxpan, Jalisco, el productor hizo una excelente calicata en la cual él puede observar el desarrollo radicular. Si se fijan ustedes, está la calicata de aproximadamente unos 50 centímetros de profundo y tiene 2 metros de ancho. En ese espacio, ellos tienen los perfiles bien delimitados y pueden observar el desarrollo radicular que hay en el árbol. Como bien sabemos, nosotros tenemos raíces superficiales en los primeros 20 centímetros. En los primeros 20 centímetros se encuentra el 55% de nuestras raíces totales. De 20 centímetros a 40, el 35% y el resto de 40 hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo importante? Mantener la franja húmeda y regar nuestros primeros 20 centímetros y si por cuestiones del suelo tenemos unas condiciones de suelo salinas, pues darle un 20% más de riego para lavar. Entonces, bueno, en ese sentido, una calicata para los nuevos productores que quieran ingresar en este negocio es una muy buena herramienta para ustedes darse cuenta cómo va evolucionando su cultivo. Riego por microaspersión. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, es una solución del microaspersor autocompensado Supernet, 35 litros por hora, 2 microaspersores por planta y ahorita vamos a ver más o menos la disposición entre uno y otro. En esta imagen podemos observar cómo se tiene que poner o instalar el riego por microaspersión. Tenemos el árbol y 1 metro hacia la izquierda y 1 metro hacia la derecha, poner los difusores o los microaspersores para cubrir el bulbo húmedo. Ojo, en el primero y segundo año puedes irte con un solo microaspersor y en el tercero año y en adelante adicionar el segundo microaspersor para de esa manera también ahorrar agua y ahorrar fertilizante. Pero esta imagen me gustaría que sí se quedara muy grabada. Esta sería el acomodo de cómo instalar un microaspersor. El árbol en medio, 1 metro un costado hacia la izquierda, otro 1 metro al costado a la derecha, la instalación de los microaspersores para tener el bulbo húmedo completo y que sea un riego homogéneo. Ahora vamos a ver un poquito de las ventajas y desventajas de cada uno. Vamos a empezar con la microaspersión. En sus
desventajas, pues tenemos que el costo de mantenimiento representa menos problemas o es un poco menor porque tienen menor índice de taponamiento. Necesitan de menos filtración. La calidad del agua puede ser un poco menos que en la de goteo. Es fácil detectar cuando hay fallas en el sistema de riego por microaspersión. Son ideales para terrenos con topografías accidentadas. El sur de Jalisco cuenta con terrenos con topografías accidentadas, al igual que Michoacán. Permite la utilización de solubles, de fertilización soluble, y además de eso, también la dispersión de fertilizantes granulados, que eso es una gran ventaja. Requiere un nivel menor de filtración para su funcionamiento y bueno, estas son algunas de las ventajas. Y como desventajas, pues bueno, tenemos una menor superficie de trabajo en comparación al riego por goteo. La generación de microclimas por una falta de conocimiento a la hora del riego de cuánto, cómo y cuándo regar nos puede jugar en contra. Estos microclimas nos pueden hacer proliferar plagas y enfermedades y es más difícil el control de malezas. ¿Por qué? Porque el área de mojado es mucho mayor, no está tan localizada. Otra de las desventajas con respecto al área de mojado es que si hay vientos, el viento puede deformar esa área de mojado, quitándole litros al árbol que necesita recibir por esa alteración del viento. Y otra que no es muy común, pero tampoco somos ajenos a ella, sería el microaspersor es propenso a la vandalización. ¿A qué me refiero? Lo pueden quebrar, lo pueden dañar mecánicamente o a propósito o se lo pueden robar. Esas serían las desventajas de la microaspersión. Vamos a pasar un poquito ahora con el goteo. Bueno, sabemos que el goteo es para zonas que tienen limitación con el recurso del agua. Entonces sabemos que hay un ahorro entre el 15 y 45%. Hay ahorro y eficiencia de los fertilizantes en comparación hay un mayor ahorro en ese sentido por pérdidas de lixiviación y volatilización que son muchísimo menores, ya que el riego por goteo va justamente en el suelo y siempre se genera un acolchado natural por la hojarasca del aguacate. Entonces hay un ambiente ahí que no deja evaporar el agua ni que se volatilicen los fertilizantes y hay un mejor aprovechamiento. La capacidad de hacer fertirriego y quimigación, ¿a qué me refiero? Pues inyectar fertilizantes y controles químicos. La disminución de plagas, enfermedades y malezas, eso es una superventaja, ya que al no tener las franjas húmedas en los callejones o en las calles, nada más localizada donde tenemos el área radicular, es más fácil hacer el control de plagas, enfermedades y de maleza, que hablando de maleza, pues bueno, es una gran ventaja, ya que puedes tener un ahorro significativo del capital. La capacidad de elaborar operaciones de riego de mayor tamaño. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, al ser un caudal bajo o ser un menor caudal que un microaspersor, tú puedes tener tiradas más largas, hacer operaciones de mayor tamaño con mayor caudal. Esto va a depender de cada productor y de la capacidad que tenga de bombeo y de la capacidad que tenga de agua. Y bueno, tiene una mayor durabilidad, ya que esta es una manguera de pared gruesa y por ser un cultivo perenne, tiene que aguantarte muchos años. Desventajas, no todo es miel sobre hojuelas, también hay desventajas para el goteo. Y la necesidad de fertilizantes solubles o hacer una previa solubilización es una de las desventajas, te quita un poco de tiempo, pero bueno, es una de las menores. Requiere un alto grado de filtración. Esto nos indica que, bueno, para que el agua sea capaz de salir por orificios pequeños que tienen un caudal bajo, pues necesita ser un agua que tenga lo menos posible de impurezas o materia en suspensión, materia sólida. Por eso requiere un alto grado de filtración, ya sea de anillas o ya sea de arena. La necesidad constante del mantenimiento es algo necesario
para que funcione de manera correcta y conservar el coeficiente de uniformidad en los cultivos o en el riego, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si se empiezan a tapar los goteros, ya sea por bicarbonatos o por materia orgánica, y no se hacen los mantenimientos adecuados, vamos a terminar por eliminar esa uniformidad que nos brinda el riego por goteo. Y bueno, finalmente los encargados del sistema de riego requieren de un mayor conocimiento técnico. Siempre tienen que estar en constante capacitación y tienen que estar al tanto de estas desventajas o los posibles daños que pueden sufrir los sistemas por goteo para que no trabajen bien. Entonces, al ellos no tener esa información, es una desventaja para el productor. El monitoreo de humedad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El monitoreo de humedad es algo que tiene que ver con el hecho de saber cómo, cuándo y cuánto regar. Con el monitoreo de humedad podemos resolver estas tres incógnitas y nos volvemos productores y somos, digamos, productores de la agricultura de precisión. Y sin más por añadir, pues vamos a ver un poquito sobre monitoreo de humedad. Bueno, los sensores de humedad son herramientas que le permiten al productor monitorear de forma remota y en tiempo real el porcentaje de humedad que existe en el suelo. Esto quiere decir que si tú, productor, no vas a tu campo y tienes el sistema de monitoreo, tú puedes saber si se hicieron riegos, si estás en capacidad de campo, o si no se hicieron riegos, y cómo puedes atacar esos problemas. Esas son las facilidades que nos da desde un punto que no sea la huerta. Tú puedes monitorear esto en tiempo real. Tenemos una interfaz que se llama UManage. Esta interfaz nos permite ver gráficas, nos permite poner límites de qué tanto o qué no quiero mi riego, y con ella puedo yo tenerla desde mi computadora o mi celular en la aplicación. En ese sentido, pues vamos a hablar un poquito de los sensores. Hay de tres tipos, hay diferentes, y estos que tenemos en esta imagen son llamados Delta T. Son más pequeños, son de grado de investigación y son fáciles de instalar para un punto u otro. Estos te dan el porcentaje de humedad volumétrica. Y la recomendación para aguacate es 2. ¿Por qué 2? Porque, bueno, acuérdense de lo que hablamos anteriormente. La zona radicular del aguacate se concentra mayormente en los primeros 20 centímetros. Posteriormente tenemos el 35%, que sería los 40 centímetros, y finalmente el resto de los 60 de los 40 a los 60, 80 centímetros de profundidad. Ahora, ¿por qué 1 a 20 centímetros? Nosotros estamos interesados en saber cómo se comporta la humedad en la zona de mayor cantidad radicular. Si nosotros estamos monitoreando esto, vamos a tener el agua donde la queremos y los fertilizantes donde lo necesita la planta. En caso de que el agua se estuviera filtrando por excesos de riego, porque necesitamos lavar o X o Y situación, el sensor de 40 centímetros nos lo va a reportar. Un medidor de flujo como este para saber cuánto regué en cantidad, cuántos metros cúbicos, qué tiempo me duró ese riego y el porcentaje o el tiempo en el que ese riego se filtra y va de capacidad de campo a punto de reposición de humedad. Y finalmente tenemos una sonda que tiene sensores a distintas profundidades. Estas son muy buenas, realmente. Tiene distintos sensores desde la superficie hasta 10, 20, 40, 60 y 80 centímetros. Y estos nos dan todo un panorama completo de cómo es el perfil de suelo en cuanto al sensor. Es esta sonda, por eso me regreso. Esta tiene también distintos tamaños, la tenemos en distintos tamaños para la necesidad de cada productor. Y en la superficie tiene un sensor de temperatura, el cual nos va a estar diciendo cuál es la temperatura del ambiente. Y ahora, ¿por qué usarlos? ¿Qué nos mide? Bueno, con estos sensores de humedad nosotros tenemos la capacidad
de obtener información como capacidad de campo, primordial para el cultivo, que es en donde le gusta estar al cultivo, siempre. Saturación en caso de que nos excedamos en los riegos, o si nosotros no tenemos la capacidad de riego, hasta qué punto es nuestro punto de marchitez permanente. Ahora, si nosotros los monitoreamos todo el tiempo, vamos a ver algo así. La interfaz nos va a arrojar este tipo de gráficas. Y como les decía, nosotros podemos tener este tipo de límites en donde tú los defines, donde hay un exceso de humedad, humedad alta, capacidad de campo, umbral de reposición, y más abajo está punto de marchitez permanente. Ahora, ¿cómo funcionan? Al momento de que el riego ingresa por conducción, va a llegar a los sensores. Los sensores van a tener que mandar esa señal, y esa señal se sube a la nube y te va a empezar a arrojar la gráfica. Si podemos observar, voy a dibujar aquí un poco. Dibujo. Ok. Aquí nosotros tenemos una caída del riego anterior. Al momento de que el productor acciona el riego, de estar en un 37% de humedad, la humedad se nos fue hasta 47%. Esa humedad me tardó aproximadamente del 21 al 24 de febrero en caer al umbral de reposición. Entonces eso me indica a mí que yo tengo la capacidad de dejar de regar durante 3 días, ¿ok? La humedad cae, está en capacidad de campo donde el árbol se siente cómodo, toma los nutrientes, toma el agua, va cayendo, y al momento de que llega a umbral de reposición, acciono de nuevo mi riego. Esta gráfica en color rojo es la que me muestra los primeros 20 centímetros. Ahora, si yo tomo en cuenta la gráfica verde o la línea verde, es el sensor de 40 centímetros. Este sensor me está indicando que la humedad se está comportando de buena manera, que no se está excediendo, que no está subiendo, sino que se queda en 42% y de ahí baja, lo cual me hace referencia a que no hay una filtración más allá de lo que yo quisiera obtener. Que sí hay puntos de mejora, claro que sí, como en todo en la vida, siempre se puede mejorar, y en ese sentido, para mejorar, nosotros necesitaríamos, en este ejemplo, un poco menos de tiempo de riego, y esta gráfica verde tendría una elevación menor, y nosotros podríamos estar regando hasta el punto de 43%, y de ahí esperar la caída de la humedad. Para eso nos sirven los sistemas de monitoreo, para nosotros revisar humedad, para cerciorarnos de que hubo riego, para tener una estrategia bien estipulada de dejar a lo mejor 3 días o 4 días sin riego, porque sé que mi capacidad del campo o porque sé que mi retención de humedad en el suelo lo permite, y hasta qué punto lo permite, para después poder hacer la reposición, y cuánto tiempo, cuántos metros cúbicos. Ahora, esta es una pequeña foto, una foto del equipo agronómico de Netafim, nacional e internacional. Cabe mencionar que siempre va a haber un acompañamiento, no se te va a dejar solo, y todos nosotros como agrónomos te vamos a dar ese seguimiento, esa asesoría, y no solamente nosotros, también el equipo. Él es Dani Stern, él es el agrónomo global de frutales, él reside en Israel, y estamos recibiendo constantes capacitaciones, tanto de parte de él como de parte de nuestro gerente de Américas y nuestro gerente agronómico nacional, Efraín y Boas. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento nunca va a faltar. Y ahora, como un pequeño resumen, tenemos lo siguiente. ¿Qué sería el paso 1? Pues recopilar datos de diseño para armar nuestro proyecto. Paso número 2, establecer las demandas hídricas del cultivo. Paso número 3, definir qué tipo de riego necesito yo en base a las condiciones de mi terreno y mis necesidades. Y paso número 3, arrancar con el proyecto y producir fruta de calidad.
Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Daniel. De hecho, sí, por acá tenemos algunas preguntas. Reina nos pregunta dónde podemos conseguir los tapagoteros. Miren, esos tapagoteros normalmente nosotros trabajamos con distribuidores. Hay que checar quién es nuestro distribuidor en la zona. Y en la zona, voy a poner un ejemplo, está Wix Martin, está Aquafim, está Sistemas de Riegos Thomas. Hay muchos distribuidores y con ellos pueden conseguir los tapagoteros. Excelente. Por acá también tenemos una felicitación por la presentación y ahorita en pantalla solo tengo estas dos preguntas, así que invito a nuestra audiencia a que si tienen alguna duda o alguna pregunta específica sobre el tema, pues entonces la coloquen en el chat para que Dani nos pueda ayudar a responderla. Por acá nos preguntan, ¿qué opinan de la producción de aguacate en hidroponía? ¿La recomiendan? ¿Cuáles serían los pros y los contras? Yo siempre he dicho que lo que te puedas imaginar es posible. No se tiene mucha información al respecto de la hidroponía en aguacate, pero nosotros como Netafim, que siempre estamos a la vanguardia y con nuestro apoyo agronómico internacional, podemos hacer la investigación, podemos ver si se puede hacer un pequeño desarrollo en cuestión de aguacate hidropónico. Lo he escuchado, no he tenido la fortuna de verlo. Justamente tenemos programada una visita a un campo de aguacate hidropónico, pero ¿es posible? Sí, todo es posible y puede ser viable, claro que sí. Simplemente hay que tener los elementos necesarios para hacerlo viable. Muchas veces se hablaba de arándanos hidropónicos y la gente no creía, y ahora la producción de arándano en su mayoría es hidropónica. Entonces, no podemos dejar nada al aire, hay que intentarlo, hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo con eso y soy partidario de, ¿va? Perfecto. Luego por acá nos dicen que no alcanzaron a ver el tema de riego por goteo sobre manguera y distribución. ¿Crees que nos puedas hacer sí. un recuento de esa parte? Si quieres, regresamos a la diapositiva en la que lo explicabas para poderlo ver a mejor detalle. Riego por goteo, aquí está. Bueno, en esta diapositiva tenemos riego por goteo. ¿Cuál sería la solución para riego por goteo? Tenemos dos mangueras, tenemos Uniram y tenemos DripNet PC, ambas con goteros autocompensados. Lo ideal sería un caudal de 2 litros por gotero y el espaciamiento entre goteros de 50 centímetros uno de otro. 2 líneas por hilera de árboles. Y para los primeros 2 años, hacer o poner un tapagoteros. ¿Para qué? Para el ahorro de agua y fertilizante y que esto sea más localizado. El desarrollo radicular y el desarrollo de la copa no es tanto en los primeros 2 años, entonces de esa manera tú puedes ir quitando o poniendo para hacer un mayor ahorro en estos recursos. Entonces, muy bien. Esta sería la solución. Si hay alguna otra pregunta, si haya quedado claro o hay alguna duda. Sí, la verdad es que nos han estado llegando varias preguntas. Por acá nos dice, ¿cuántos días a la semana se puede regar ya que son 2 litros por hora? Ok, muy buena pregunta, excelente. Y la voy a retomar esa pregunta con el sistema de monitoreo, porque está ligado. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a hacer esto grande. Ok. Aquí en la gráfica podemos definir que el productor está regando del 21 al 24, son 3 días. Él riega el 21 y hace su reposición de riego el 24. ¿Se puede regar todos los días? Sí, sin problema alguno. ¿Qué necesitamos hacer? De la reposición, del umbral de reposición, vamos a tomar este ejemplo,
que está entre 37.5 y 36.6%, si tú quieres regar todos los días, no vas a ingresar la misma cantidad de agua. Vas a ingresar menos cantidad de agua para que no desperdicies ni fertilizante, disculpen, ni agua. Y normalmente tu caída de la humedad la vas a tener más rápido. Tú vas a hacer la prueba, vas a regar, vas a subir a capacidad de campo, que es 40.5, vas a tomar el sensor y vas a monitorear en cuánto tiempo tiene la caída, a umbral de reposición, y de ahí vas a volver a hacer esa reposición. Si es 2 días, entonces tú ya vas tomando nota. ¿Sabes qué? No necesito llegar al 40%, necesito llegar al 39%, y del 39% al 37.5% ya transcurrió un solo día y puedo regar diario. ¿Sería lo ideal? Claro que sería lo ideal, que tu campo siempre esté en capacidad de campo, porque es donde quiere estar. En ese sentido, si se puede, es lo ideal. Es costoso a veces, ¿por qué? Por la operación se vuelve un poquito más costosa, pero es posible, claro que es posible y sería lo ideal. Excelente. Luego, por acá nos preguntan, ¿han analizado la opción de riego por goteo en círculos alrededor de la planta? Sí, sí se ha analizado y hemos llegado a la conclusión de que es demasiado el gasto tanto de agua como la operación se incrementa, necesitas más energía, no es costeable. Puedes obtener los mismos resultados con una tercera línea de riego y con menor gasto de energía, gasto de agua y gasto de fertilizante, inclusive de capital. ¿Por qué? Porque es mayor material el que se necesita. Sí lo hemos analizado, sí lo hemos probado, no sería lo ideal. Muy bien. Luego por acá Julio nos pregunta qué producto puede utilizar para el lavado de las líneas de goteo que evite la obstrucción de los goteros. Muy bien, muy buena pregunta. Mantenimiento de goteros es esencial para la vida de las mangueras, de las regantes, y ya va a depender de qué tipo de obstrucción tengas, qué tipo de problema, si es por bicarbonatos o si es por materia orgánica. Vamos a dar los dos ejemplos. Si es por materia orgánica, necesitamos peróxido de hidrógeno, ¿ok? El peróxido de hidrógeno va a disolver la materia orgánica, la va a deshacer y la va a retirar. Y si es por bicarbonatos, ya sea ácido nítrico, sulfúrico o fosfórico. Excelente. La siguiente pregunta nos dice, ¿hay alguna diferencia en el rendimiento por hectáreas de huertas que están en hidroponía? El dato, te lo investigo y personalmente te lo digo, apuntamos tus datos y empezamos a hacer la investigación. Igual por acá nos preguntan si tenemos una gráfica como la que vemos en pantalla, pero con el comportamiento de los sensores de riego con microaspersión. Es el mismo, normalmente es la misma gráfica, se comporta de manera muy similar y bueno, sí hay, no la tenemos en la presentación, pero sí hay, pero realmente no hay gran diferencia, ¿sabes? O sea, no hay un punto que tú digas, mi gráfica cambia demasiado por el riego por microaspersión que por goteo. Lo que puede cambiar es el nivel de reposición o cada cuándo se hacen los riegos. Porque al tener un mayor caudal tienes una mayor área de mojado, a lo mejor la humedad es menor en su caída, también dependiendo de los suelos, pero se ve similar, se ve igual. Muy bien. Después, por acá, Verónica nos dice, para plantas de más de 10 años, ¿es la misma cantidad de agua la que se necesita, 2 litros por hora? Ese es el caudal de la regante, ojo, no es que necesite 2 litros por hora, sino que ese es el caudal que tiene la manguera de goteo. Definitivamente, a mayor producción, a mayor tamaño del árbol, vas a necesitar cada vez un poco más de agua. Lo que se puede hacer es poner una tercera línea. Normalmente, ¿cómo se mide esto? Pues en la copa del árbol, vamos a poner un ejemplo. Vamos a irnos a la diapositiva de la microaspersión. Vamos a tomarla como ejemplo, pero para goteo. Y vamos a dibujar. Dibujo.
una línea. Suponiendo que la copa de mi árbol en 10 años no mide 3 metros, ya mide 5 metros. Esos 5 metros yo tengo que tener los emisores irrigando, fertilizante y agua. ¿Cuántos emisores voy a tener en esos 5 metros? Bueno, pues 10 emisores por manguera, y si tengo 2 mangueras, voy a tener 20 emisores. Si son de 2 litros cada uno, serían 40 litros por hora. ¿Ok? Serían 80 litros por hora, perdón. Esos 80 litros por hora son los que se van a estar regando. En caso de que se necesite más, necesitaríamos una tercera línea de riego. Entonces aumentaríamos ese riego 40 litros más a 120 litros por hora. De ahí es si necesita más o menos, pero todo se rige con el caudal y el número de goteros, con la copa y el crecimiento radicular que hay en el árbol para esa edad. Habría que hacer una calicata, ver en qué zona tenemos nuestro crecimiento radicular, y en base a eso ya accionar el plan de hacer o no hacer el incremento de líneas de goteo. Muy bien. Luego por acá nos preguntan, ¿cuál es la producción aceptable por hectárea de aguacate Hass? Esa es una pregunta muy variable, todo depende del año de producción en el que se encuentra el productor, la zona, tiene riego o no tiene riego. Pero mira, vamos a ponerlo de esta manera. En cuanto a los datos de CIAP, nos arrojaron que pues son 1.037.000 toneladas en Michoacán de producción en un total de superficie de 175.000 hectáreas. Y en Jalisco es muchísimo menos, es un 10%, tenemos 179.386 toneladas en 26.000 hectáreas. Esto nos da un promedio en Michoacán de 6 toneladas por hectárea y Jalisco de 7 toneladas por hectárea. Yo he escuchado, he visto de productores que tienen 10 años y ya tienen las 18 toneladas por hectárea. He escuchado de productores, he visto productores de 4 años o 3 años que tienen 3 toneladas por hectárea. Es muy variable. Lo ideal sería estar en un rango entre 15 y 20 toneladas por hectárea. Muy bien, muchas gracias. Luego por acá están retomando el tema de la posición de las mangueras, la tercera línea que comentabas, ¿dónde se colocaría si fuera necesario? Ok. Vamos a ponerla. Vamos a tomar este ejemplo otra vez. A ver, vamos a ver. Una imagen que nos permita ver. Un segundito. ¿Verdad? Ok. Está. Ok. Bueno, igual va a depender del crecimiento radicular del árbol. ¿Okay? No hay un estándar. No hay una regla que diga, tienes tus 2 mangueras a 1 metro, una de otra, 50 del tronco y 50 del otro, y a los 50 vas a poner la otra. No. Vas a tratar de hacer que los bulbos de agua, los bulbos de riego, tomen esa forma y abarquen todo el sistema radicular. Pero si lo preguntas de esa manera, de la segunda línea, de esta que se está agarrando con la mano, tú puedes ver entre la copa y el límite cuál es la distancia, y en medio pones la siguiente línea. Muy bien. Después nos preguntan si todo lo que hemos visto, los pasos que hemos revisado a lo largo de esta presentación, aplican para cualquier tipo de aguacate. Sí. Ya depende si tú tienes variedades criollas, Hass, Méndez, la India, o sea, ya depende, ya nada más es buscar las especificaciones de la necesidad hídrica de tu cultivo, pero cuestiones de KC, coeficiente de cultivo, cuestiones de evapotranspiración de referencia, que es la evaporación del agua, vas a tu localidad, en tu zona, y la puedes checar en normales climatológicas,
y ya dependiendo de las etapas fenológicas de tu cultivo, ya va a ser la demanda y cuándo necesita el agua. Pero sí, los aguacates en general son las cantidades de agua que requieren. Excelente. Luego por acá nos preguntan si la calicata puede variar en cuanto a medidas. Sí, claro, la calicata puede ser inclusive por mitad. O sea, esta es de 2 metros por 50, puede ser inclusive 1 metro, 50 centímetros. Lo importante es que tú puedas ver el crecimiento radicular. Lo importante es que veas la disposición de las raíces y que la humedad está ahí. Si a ti te funciona una calicata más pequeña y menos profunda, adelante. De menor área, sin problemas. Pero una calicata es una herramienta sumamente útil. La verdad es que si cada producto, o sea, si cada proyecto se presupuestara una calicata, sería ideal. Por acá nos están preguntando sobre los métodos de monitoreo. Nos preguntan si existen otros métodos de monitoreo de humedad, sobre todo para cultivos de grandes extensiones y a cielo abierto. Sí, sí hay otros métodos de monitoreo de humedad. Mira, dentro del abanico de productos que maneja Netafim, también hay tensiómetros, tenemos dendrómetros y existen las sondas, las puedes inclusive poner en una diferente posición para que te abarque otra área. Sí hay más sensores en el mercado, no somos los únicos, obviamente, y en ese sentido todo este tipo de sensores, como son de uso rudo o agrícola, están pensadas para interiores y para cultivos extensivos también a cielo abierto. Pero sí existen otros sistemas de monitoreo de humedad. Pero dentro de nuestro abanico de productos, nosotros manejamos estos 3 y otros más, y otros 2 más, creo. Acá tienen una duda adicional sobre la tercera línea. Nos preguntan si no se requeriría una unidad adicional de bombeo para tener mayor capacidad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Normalmente el hecho de adicionar una línea de riego aumenta el caudal por operación. Si tu bomba no te da los metros cúbicos necesarios, sí necesitarías cambiar la bomba para tener para mayores caudales. Vamos a poner un ejemplo, que tenemos un caudal de 100 metros cúbicos por operación con 2 líneas, y al poner la tercera incrementamos a 150. Nosotros tenemos una bomba para 120, nos haría falta 30 metros cúbicos. Lo que se hace normalmente es se pone una booster que dé ese caudal extra, pero sí cambia un poco el diseño en el caudal. Luego por acá Reina nos pregunta si podemos explicar de manera más amplia cómo calcular el CASE del cultivo de alta densidad. Creo que tenemos un slide donde nos explicabas un poquito sobre eso. Claro que sí, vamos para allá. Aquí están los CASEs y la necesidad hídrica, pero vamos directo a CASE, lo que significa, cómo sacarlo, ¿sale? A ver, vamos a poner esto grande. Bueno, el CASE, que es el coeficiente de cultivo, es un valor que la FAO te da. Tú te metes a la página de la FAO, hay una lista de cultivos, y esa lista de cultivos, tú buscas tu cultivo en específico y tiene desde 0.01 o 0.1 hasta 2, hasta 1.2, etcétera. O sea, este tipo de datos ya están dados. Lo que tú necesitas es saber la ETC o evapotranspiración del cultivo, o mejor conocida como la lámina de reposición. ¿Okay? Tú necesitas esta, caray. Lápiz, aquí está. Tú necesitas esto, saber este valor. Y para este valor, para sacar este valor, tú nada más tienes que multiplicar el KC
por ETO. Ahora, ¿cómo calculas ETO? ETO es la evaporación del medio de donde te encuentras. Tú te vas a las normales climatológicas en caso de que no tengas una estación meteorológica y te vas a evaporación total. Aquí está. Esa evaporación total te la va a dar en milímetros por mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y el total. Aquí tenemos el estado de Jalisco y es en Ciudad Guzmán. Si yo quisiera saber cuánto se evapora diariamente, lo único que tengo que hacer es dividir 101.5 entre los días que tiene enero, 31. Al yo hacer esa operación, me da que la evaporación diaria es de 3.3 milímetros por día. El KC para esa fecha en el aguacate, para las condiciones y para la etapa fenológica es de 0.75. Entonces, 3.3 por 3.75 me da un total de 2.5 milímetros por día. Entonces es vamos a ponerle en color negro, deshacer, 3.3, que es mi evaporación diaria que saqué de la división de la evaporación mensual entre los días del mes, me da 3.3 por el coeficiente de cultivo, que es un valor que está estipulado en la FAO, y el resultado es 2.5 milímetros por día. ¿Ok? O lo que es igual a 25 metros cúbicos diarios. ¿Sale? De esa manera se calcula. ¿Sí respondí la pregunta o quedó alguna duda? Acuérdense, importante, acuérdense que 1 milímetro es esta lámina, es una lámina de riego, digamos que tienes tú tu hectárea, tu cuadro perfecto, 100%, y 1 milímetro de espesor de agua equivale a 10,000 litros de agua o 10 metros cúbicos, ¿ok? Entonces podemos inferir que 2.5 milímetros de evaporación son 25 metros cúbicos de agua la que se evapora en enero diario o 25,000 litros de agua, ¿sale? Y es lo que hay que reponer. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Por acá tenemos otra pregunta. Nos preguntan cuál es el distanciamiento entre goteros más recomendable, si este varía y cuáles son los factores a considerar en esta variación. Bueno, muy buena pregunta. Todo va a ir en función al marco de plantación, ¿ok? Hay marcos de plantación que son los antiguos, el 9x9, o están los más actuales, el 6x4, el 6x6. Todo va a depender o va a ir en función al marco de plantación. Nosotros recomendamos el espaciamiento entre goteros de 0.5 para que no se tenga un mayor gasto de agua, porque va a haber zonas entre un árbol y otro en donde puede haber, vamos a poner un ejemplo, si fuera un espaciamiento de 30 centímetros, tú tendrías 3 goteros entre cada metro. Y si fuera 4x4, distanciamiento de 4 metros entre un árbol y 4 metros entre otro, tú tendrías que multiplicar o dividir esos 4 metros entre 30 centímetros. Habría un espacio o una franja con muchos goteros y mucho desperdicio. Caso contrario, que si tienes distanciamientos de 1 metro entre gotero y gotero, va a ser muy poca el agua que le va a estar cayendo al árbol y no vas a cubrir esa necesidad hídrica, ese requerimiento. Entonces, lo ideal sería el 0.5, pero también, ojo, hay experimentos, hay otros tipos de marcos de plantación que te pudieran soportar bien el 0.3, o sea, los 30 centímetros de espaciamiento. Que un marco de plantación se vuelva más denso, normalmente lo hacen los primeros 3 años para después remover. ¿Me explico? Entonces, ya va a ir en función al marco de plantación. Pero lo ideal es 0.5 y con un caudal de 2.
Excelente. Luego por acá nos preguntan, si tengo una finca de 40 hectáreas, por ejemplo, ¿cada cuánto debo instalar una estación de monitoreo de humedad para tener datos representativos? Esa es una pregunta muy buena, muy difícil, por lo siguiente. Netafim busca que el productor que incursione en el monitoreo por lo menos tenga una estación, por lo menos una. Teniendo una ya nos podemos convertir un poco más hacia la agricultura de precisión. Esas 40 hectáreas, yo tendría que ver ese caso en específico, ver cómo están divididas, cuáles son tus operaciones. Si tú las dividiste en 10 hectáreas, tendrías 4 operaciones. Y si quisieras ser representativo o quisieras tener un porcentaje mayor de veracidad, yo en lo personal pondría 4 estaciones, una por sector. Ya depende de qué tan dividido esté tu terreno por las operaciones que tengas. Pero Netafim te recomienda por lo menos una. Con una ya tienes tú el panorama y lo puedes mover si tú quisieras, pero ya tienes el panorama y ya incursionaste o ya entraste al mundo de la agricultura de precisión en ese sentido. Pero bueno, ya dependerá de cada caso en específico. Excelente. Luego por acá nos preguntan, ¿hasta qué altura se debe dejar un árbol? Buena pregunta también. Todas son muy buenas preguntas. Sí, depende del productor y lo que quiera. A mí en lo personal no me gustan árboles grandes por la obstrucción de la luz. Al no tener luz se traslada a menor producción, a menor cantidad de fruto por árbol. He visto huertas que tienen hasta 5 metros de altura y tienen que hacer podas muy drásticas. Los centros normalmente no tienen ramas y esas ramas es espacio sin fruto. Lo ideal para mí, en lo personal, diría 2,5 metros máximo. Estar haciendo siempre esas podas. Va a llegar un punto en el que no puedas mantener el árbol de esa altura, pero en medida de lo posible. Muy bien. Luego por acá nos preguntan, ¿qué ancho se humedece con las dos hileras de manguera por la línea de árbol? ¿Qué ancho se humedece por manguera de la línea de árbol? Okay, la Sí. ficha técnica nos indica que son 40 centímetros de un lado y 40 centímetros del otro, entonces tienes un bulbo húmedo de 80 centímetros. Eso es lo que nos indica la apertura en el riego por goteo. Eso es lo que nos indica la ficha técnica. Pero bueno, ya dependerá de los mantenimientos y de las condiciones de tu manguera y de tu fertilización para que esto, o la conducción del agua en el suelo que tengas, para que esto sea lo que dice la ficha técnica. Todo va en función a cada productor, es un caso específico. Excelente. Luego por acá nos preguntan si la manguera DripNet que presentamos se puede emplear en forma de colaboración de cochino. Sí se puede, si lo haces, está bien, no habría ningún problema. Ten cuidado con los caudales. Vas a gastar más material, por ende vas a necesitar más metros de la manguera. No es necesario, yo no lo recomendaría, pero si esa es la decisión final del productor que lo quiere hacer, adelante. No, yo no lo recomendaría. Yo me iría por las líneas totalmente verticales y paralelas, sin ningún tipo de, perdón, horizontales y paralelas una de otra, sin ningún tipo de curva o hacer algún tipo de cola de cochino o caracol. Muy bien. Luego por acá nos preguntan si tienes alguna experiencia con el riego por goteo con anillos. Es lo mismo, o sea, el anillo es lo que se refiere a la cola de cochino. Lo hemos visto, es mayor gasto de agua, necesitas una bomba que te dé un mayor caudal y como te explicaba anteriormente, no es recomendable. Es mayor gasto de energía y de recursos, tanto hídricos, fertilizantes, económicos, todo. Muy bien, pues creo que son todas las preguntas. Hay algunas que se repitieron, como el tema de alternativas para el lado de línea de goteo y demás, que ya revisamos anteriormente. Entonces, no sé si quieras pasar a la conclusión y compartirnos tu contacto, que si no mal recuerdo estaba en la última diapositiva.
Por acá también nos preguntan si vamos a compartir las diapositivas. Como tal, la presentación no les va a llegar, pero la sesión queda grabada y podrán consultarla en el momento que ustedes así lo requieran en este mismo link. Entonces, Dani, te cedo la palabra para que nos des tu conclusión de este tema. La verdad es que tuvimos preguntas muy interesantes a lo largo de la ponencia. Sí, quiero concluir con dos cositas. Hacer hincapié en que cada terreno, cada huerta es un mundo muy distinto. Hay condiciones muy distintas en todos los terrenos. Si les gustaría acercarse a nosotros, nosotros con gusto los atendemos. Podemos darles un trato, pues, personalizado para cada tipo de situación y hacerles hincapié en el ahorro de los recursos, tanto hídrico como el económico, pero más el hídrico. Hay que tratar de hacer más con menos. El sistema de riego por goteo es una de las opciones, el sistema de microaspersión también lo es, pero si podemos hacerlo por goteo sería lo ideal. Y la segunda, no hay que echar en saco roto el monitoreo de humedad, nos hace más eficientes y por ende más productivos.